Hola nuevamente. Continuando con el Congreso, mi nombre es Eduardo Barros. Les voy a presentar a nuestro siguiente invitado. Tengo el honor y el agrado de presentarles a Cristian Canales, Cris Canales. Cris es psicólogo organizacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también tiene un máster en Inglaterra, en la Universidad de Manchester, en Managerial Psychology. Cris ha trabajado por varios años en el ámbito de las organizaciones como psicólogo organizacional, ha desarrollado expertise en el ámbito de la banca, el turismo y en organizaciones de consultoría. Tiene una destacada experiencia construyendo y desarrollando instrumentos, algo que es relativamente atípico dentro de Chile, tener esa capacidad. Y en esa experiencia ha entregado servicios de evaluación para distintas organizaciones con foco en construir instrumentos de buena calidad. Adicionalmente, en años recientes, Cris ha trabajado como docente en la Universidad Adolfo Ibáñez en programas que tratan de formar sobre cómo se hace la selección basada en evidencia y en la ciencia, y precisamente de eso es algo de lo que nos va a hablar hoy día. Cris, muchísimas gracias por estar acá. Adelante. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Cristian Canales, yo soy psicólogo organizacional de la Universidad Católica. Hoy trabajo en EVE Consulting y EVE Metrics, en ambas de sus líneas de negocio, como Chief Product Officer. También tengo estudios de posgrado en la Universidad de Manchester, en Managerial Psychology, y últimamente también con experiencia docente en temáticas como, por ejemplo, tecnología aplicada a los procesos de reclutamiento y selección y métricas en gestión de personas. Así que hoy la invitación es a que miremos la ciencia detrás de las evaluaciones a distancia. Vamos a profundizar todo lo que podamos en estos minutos que tenemos para revisarlo juntos, y vamos a partir con una pregunta que debiera ser sencilla, debiera ser simple, que ¿es importante la ciencia detrás de las evaluaciones a distancia en reclutamiento y selección? Yo estoy bastante seguro que la respuesta casi unánime a estas alturas probablemente va a ser un sí. Va a ser que efectivamente lo es, que efectivamente tiene importancia, y desde ese punto de vista les voy a cambiar rápidamente la pregunta, porque las preguntas más interesantes probablemente es cuando nosotros profundizamos en esta primera pregunta, que tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros preguntamos y asumiendo que la ciencia en las evaluaciones a distancia es relevante, nos podemos hacer preguntas un poquito más importantes, como por ejemplo, ¿cuán importante es la ciencia en las evaluaciones a distancia? ¿Por qué es importante? Ahí probablemente nuestras respuestas se empiezan a matizar. Empieza a pasar algo que uno ya no dice inmediatamente sí, sino que dice sí, probablemente es importante, probablemente hay un grado de importancia, pero tanto más importante que eso es también saber en qué momentos es importante. Nosotros sabemos que reclutamiento y selección es un título y un paraguas bien amplio para un proceso que tiene múltiples partes, múltiples propósitos también, y es en base a ellos que los vamos a ir revisando, en particular porque, como lo sabemos, vertiginosamente comenzó a avanzar la tecnología. Esta es una pista de lo que va pasando, lo que ha pasado, y quisiera ver cuánto de esto se ha ido o enfatizando con los años o cuánto de esto simplemente no ha pasado tan fuerte y simplemente se ha ido mitigando con los años. En 2011 ya nos decían que había una brecha entre la investigación por un lado y la práctica. Algo pasaba, esto en una investigación basada en la evidencia, por supuesto, que lo que se preguntó fue, ¿qué está pasando? ¿Están divorciadas? ¿Están reconciliadas la ciencia, la evidencia detrás de la práctica? Y lo que ocurría en ese momento es que efectivamente lo que se nos dijo es que había una especie de no conciliación entre ambos mundos. Hoy, casi 11 años después, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿esto que era un síntoma en ese momento, cuando las evaluaciones se empezaron a sofisticar fuertemente, cuando la tecnología empezó a aparecer de manera un poco menos tímida que los primeros años de evaluación, donde todo era más análogo? La siguiente pregunta que nos vamos a hacer, y la idea es que nosotros podamos responderla en esta conversación de hoy, es ¿cuánto de esto se sigue o exacerbando o si fueron sus efectos mitigándose con el tiempo? Para esto vamos a tomar prestados unos ciertos elementos y conceptos estadísticos simples, sencillos, que nos van a permitir al menos pensar desde el punto de vista de la ciencia cuál es su utilidad. Y en particular vamos a preguntarnos por cosas que todos hemos escuchado alguna vez. Por ejemplo, las correlaciones. Todos hemos escuchado con correlaciones, se usa en el día a día. Digamos que es una palabra que es un poquito más de uso compartido, no solo para la disciplina de reclutamiento y selección. ¿Qué es lo que nos dice la correlación en términos simples, sin complejizarlo de ninguna manera? Es que cuando existe correlación, lo que nosotros tenemos es, por lo tanto,
una asociación entre variables, pudiendo no existir, como lo vemos ahí, pudiendo ella ser negativa o positiva si es que ambas variables se mueven en conjunto. Cuando una aumenta, la otra aumenta, cuando una disminuye, la otra disminuye. Con eso en mente, nosotros nos acercamos a definiciones como, por ejemplo, la regresión, que tiene una inspiración en lo que vimos recién, en la correlación, pero en particular la correlación no tiene intención. Puede haber dos variables asociadas, pero no nos dice quién causa qué, cuál causa qué efecto en otra. En cambio, cuando nosotros ingresamos al mundo de las regresiones, hay un elemento más explicativo, como lo podemos ver ahí. Nosotros vamos dándonos cuenta que hay una forma de entender que hay ciertos elementos de una variable que pueden explicar otros. Mucho de esto, independiente de la ciencia en detalle, de los números, es lo que sustenta la evaluación psicológica, la evaluación psicolaboral y en particular la evaluación a distancia, que es la que vamos a estar revisando hoy. Quise traer estos conceptos estadísticos prestados porque los vamos a usar y se van a dar cuenta, y este es un aviso en relación a lo que vamos a conversar hoy día, que mucho de lo que nosotros conversemos no requiere estadística avanzada ni nada en esa línea para poder ejecutarse, sino que simplemente hay que tener claro conceptos importantes. Como por ejemplo, ¿qué ha pasado en reclutamiento y selección? Nosotros sabemos que pasaron ciertas cosas que lo que hicieron fue acelerar ciertos procesos. Tuvimos un avance desde lo analógico a lo digital. Eso pasó fuertemente. Las cosas se empezaron a digitalizar. Ya no se usa cada vez menos el cuadernillo, la prueba que se imprimía, la hojita que revisaba. Y lo que empezó a pasar es que además, y sobre todo en Latinoamérica, las herramientas más clínicas que se habían posicionado en la evaluación psicométrica, en la evaluación laboral de personas, han sido y están siendo paulatinamente reemplazadas por evaluaciones psicométricas. ¿Qué más pasó? Hay alta variabilidad, y esto particularmente en reclutamiento y selección, entre los métodos, herramientas y su uso. Se usa de todo. Lo sabemos, lo tenemos claro, y esto es sumamente importante, volviendo a las preguntas del inicio, porque en el inicio nosotros dijimos, ¿cuándo es importante evaluar la ciencia? ¿Cuándo es importante la ciencia? ¿Y qué más pasó? Los ATS, estos software que lo que hacen es integrar todos los elementos y todas las partes de la evaluación de un proceso de reclutamiento y selección, simplemente se queda corto el nombre, porque ATS en sí mismo no es más que la suma de módulos, no es más que la suma de funcionalidades, y cuando nosotros pensamos en las funcionalidades nos vamos dando cuenta que quizás no sabemos todo lo que deberíamos saber de cada una de las herramientas y métodos. El objetivo de hoy es que nos vamos a dar cuenta, y este es un aviso para lo que viene en unos minutos más, nos vamos a dar cuenta de que no hay que ser nuevamente, como les comentaba, experto en estadística para someter a prueba nuestras evaluaciones, para saber qué acercar a nuestros procesos y de qué alejarnos en última instancia. ¿Cómo partió la evaluación clásica? Donde por primera vez hubo un atisbo de ciencia, ocurrió en las guerras mundiales. En particular, si hacemos memoria, para las personas que sepan, las primeras evaluaciones que no tenían que ver exactamente con lo que la gente tenía que hacer, estos son soldados, que lo que tenían que hacer era responder preguntas de habilidad. Se buscaba una cierta habilidad, una cierta capacidad, una cierta inteligencia que permitiera predecir otras cosas. Estos soldados no tenían luego que identificar imágenes como las estamos viendo ahí. Lo que tenían que hacer luego era manejar equipamiento, manejar, por ejemplo, indumentaria militar, armas. Y esta es una de las primeras veces en la historia que se evalúa a las personas con un algo, y lo vamos a decir ahí a propósito, luego vamos a retomar este concepto, para recordar que por primera vez se evaluaba lo que no directamente la persona iba a hacer, sino algo distinto. Había una buena orientación en esto y lo vamos a revisar más adelante. 1,75 millones de personas evaluadas solo al final de la Primera Guerra Mundial, con evaluaciones tan incipientes y tan iniciales en el uso de la ciencia finalmente, partieron acá. Y luego de esto fuimos avanzando. Sabemos que en Latinoamérica hubo un desarrollo de pruebas que, como les decía, no necesariamente nacieron de la tradición de la psicología organizacional, tienen un origen y un carácter más clínico. De todas maneras, estas evaluaciones, más o menos acertadas, más o menos precisas, también buscaban algo similar. ¿Qué buscaban estas evaluaciones? Estas evaluaciones lo que querían hacer era evaluar un algo que para el futuro pudiera ser relevante. Si se fijan, hay un patrón común en esta evaluación, en la que veíamos antes, y en algún momento, me estoy saltando por supuesto muchos años de evaluación, lo que ocurrió es que avanzamos a las evaluaciones psicométricas.
rápido. Algunas partimos en papel y rápidamente se empezaron a digitalizar. Y están todas estas evaluaciones en donde yo ya lo que tengo que hacer es responder pruebas, como podemos ver ahí, algunas preguntas más lógicas, otras de personalidad. Y hasta ahí, digamos que nosotros estábamos relativamente bien, había conceptos como confiabilidad y validez que nosotros podíamos usar para poder evaluar cuán pertinente y cuán útil era una evaluación con respecto a otras, por ejemplo. ¿Cuál elijo yo? Pero las cosas cambiaron y cambiaron vertiginosamente. Todo lo que en algún momento era una tendencia que se empezaba a dibujar, se exacerbó, se aceleró. ¿Qué es lo que pasó? Los test, las técnicas que se utilizaron particularmente comenzaron a digitalizarse. Todo lo análogo, como lo había comentado antes, se volvió un poco más digital. Los ATS, este software que maneja o incorpora y engloba toda la evaluación o todos los gestos evaluativos del proceso de reclutamiento y selección, se hicieron más funcionales, agregaron funcionalidades, pero en particular aquí está el elemento más importante que hizo que probablemente no nos hiciéramos muchas preguntas y simplemente avanzáramos, que es la digitalización forzada por la pandemia. La pandemia lo que hizo finalmente fue decirnos o paras tus procesos o los vuelves totalmente online y digitales. ¿Y qué es lo que ocurrió? Por razones probablemente naturales, fue la segunda opción la que prevaleció y es así como se avanzó. Entonces, ¿qué pasó con esto? Empiezan a aparecer estos conceptos que nos son un poquito más ajenos, que quizás quedaban unos poquitos años más para que los empezáramos a ver de manera más prevalente en los procesos, pero ya llegaron. No hay nada que hacer y nosotros lo que tenemos que hacer al respecto es informarnos y entender cuál es su ciencia, porque aparecen elementos como, por ejemplo, inteligencia artificial. Y aquí es donde uno dice, inteligencia artificial, mejor no me meto en esto. Son estos conceptos que sabemos pero no sabemos necesariamente, que lo hemos escuchado, que los vemos en la televisión, que sabemos que hay aparatos, dispositivos electrónicos que lo usan, pero en términos prácticos no sabemos necesariamente, al menos me pasó a mí cuando empecé a interiorizarme en estos temas, cuál es su rol en relación a los procesos de reclutamiento y selección. ¿Qué es lo que ocurre? La inteligencia artificial, en palabras simples, lo que busca es hacer cosas que los humanos hacemos. De alguna forma. Y por lo tanto, empezar a entender temas como, por ejemplo, traducir, escuchar texto, vernos, mirarnos y todas estas cosas que nosotros hacemos como seres humanos, pero de manera mucho más automatizada, por supuesto, y de manera mucho más masiva, que es ahí donde probablemente viene el atractivo más importante para los procesos de reclutamiento y selección. ¿Y qué es lo que empezó a pasar con las evaluaciones? ¿Se acuerdan que estábamos en una raíz un poco más análoga, luego se digitalizó, pero en algún momento empezaron a aparecer cosas como, por ejemplo, mira, para mi siguiente trabajo, yo lo que tengo que hacer es inflar un globo. Y nos quedan dudas, por ejemplo, de ¿sirve o no sirve? ¿Hace sentido? ¿Qué estoy midiendo? ¿Cuánto de ciencia hay detrás? Y muchas veces la hay, por supuesto. ¿Qué más pasó? Aparecieron los test gamificados, que son otro tipo de evaluaciones, los que no conocíamos antes. Todo eso como parte de los procesos de reclutamiento y selección. Si se fijan, lo que nosotros vamos viendo es que las evaluaciones clásicas se quedaron en conjunto, acompañadas con evaluaciones que no necesariamente entendemos, que no necesariamente conocemos su ciencia detrás, pero están presentes, me las ofrecen y en última instancia pareciera ser que si no me subo al carro de la tecnología me puedo quedar afuera. ¿Qué más empezó a pasar? Hay robots que hoy analizan nuestros currículums. Hay actos que tienen que ver con analizar, que uno puede decir que son relativamente simples. Por ejemplo, pueden dejar dentro a personas con cierta cantidad de años de experiencia, que son análisis un poquito más simples. Pero hoy los robots que revisan currículums, lo que están haciendo también es inferir y decidir. Esto quiere decir que pueden analizar 1000 currículums, incluido el nuestro, el mío, y dejarnos fuera de un proceso sin necesariamente tener la explicabilidad, y este es un concepto sumamente importante, que nosotros requerimos. ¿Somos capaces de decir qué pasó en esta evaluación? Y nuevamente, ¿cuál es la ciencia detrás? Y si se fijan, lo que empezó a pasar es que los actos evaluativos en los procesos de reclutamiento y selección crecieron una enormidad. Lo que nosotros tenemos acá, por ejemplo, es herramientas que lo que hacen ahora es analizar el lenguaje verbal, analizar la sintaxis, nuestro lenguaje no verbal, nuestro compromiso emocional. O sea, hoy estamos en un acto evaluativo en cada interacción probablemente, dependiendo por supuesto de la herramienta que estemos usando. Hoy, más aún, como pueden ver en esta lámina, nos pueden seleccionar por ejemplo, lo que hemos posteado en redes sociales.
aunque nosotros no lo hayamos permitido, aunque nosotros no hayamos hecho ningún gesto desde el punto de vista de la postulación, pero ya, si se fijan, en 2012 ya estaba ocurriendo esto, ya estaba pasando que nos podían evaluar por ejemplo, lo que nosotros posteamos en redes sociales. Entonces, el mundo evaluativo de reclutamiento y selección se digitalizó, sin duda, y creció exponencialmente. Y las preguntas prevalecen. ¿Me importa la ciencia en esos métodos? ¿Cuánto me importa? ¿En qué momento? Y es ahí donde nosotros tenemos que recurrir a lo antiguo, a lo previo. ¿Por qué? Porque la información está. Lo que importa de fondo ya llegó hace mucho tiempo. Esta es una tabla que la traje de su versión original. Este es un paper bien famoso de Schmidt y Hunter, y lo que ocurrió con este paper, sin entrar en detalle, es que nos dijo cuáles son los elementos que más predicen el desempeño futuro. Y habla, por ejemplo, en el primer lugar, los test de capacidad cognitiva general, y en la parte más baja aparecen elementos como, por ejemplo, los intereses, la grafología o la edad, no prediciendo nada del desempeño. Esto fue una excelente guía, y lo bueno de esto es que si bien ha habido investigaciones posteriores, en términos prácticos, esta tabla no se ha invertido. Esta tabla lo que ha hecho con los años es entenderse un poco más, hacer doble clics en información, pero aquí tenemos una buena pista de lo que tenemos que ir a buscar en las evaluaciones. Entonces, aquí uno se hace la pregunta desde el punto de vista de ¿cómo lo hago entonces para evaluar si una herramienta es buena o mala? Dado que en este famoso paper que yo les comento ya se nos dijo que tenemos que ir a buscar, pero, por otro lado, coexiste esto con mucha inteligencia artificial, con pruebas gamificadas, con evaluaciones basadas en neurociencia, y uno se pregunta, ¿qué hago con esta nueva ciencia que no me la enseñaron? A muchos de nosotros no nos enseñaron estas nuevas evaluaciones en el pregrado, ni a veces incluso en especializaciones que debieran hacerlo. Hoy recién se está empezando a enseñar esto. Y aquí vamos a profundizar en uno de los temas más centrales de la conversación de hoy, que es que hay una distinción que es clave y que aplica y debiera aplicar para todo acto evaluativo en un proceso de reclutamiento y selección. Si yo uso un test psicométrico, por ejemplo, que lo que busca es medir a través de una prueba online o un computador, yo puedo decir que ese es su método, ¿cierto? El método es una prueba online. Eso es un elemento de la historia, del análisis. Luego está el constructo, que en una prueba psicométrica pudiera ser, por ejemplo, la capacidad cognitiva general o General Mental Ability por sus siglas en inglés. Y en última instancia, lo que yo voy a tener es lo que yo quiero predecir. ¿Y qué es lo que yo quiero predecir? Desempeño. Y es ahí donde tenemos nuestro triunvirato de elementos relevantes desde el punto de vista de analizar cualquier herramienta que se inserte en los procesos de reclutamiento y selección. Yo, por lo tanto, puedo hacerme preguntas en relación a esto. Puedo, por ejemplo, preguntarme si con este método que yo estoy utilizando logro medir correctamente este constructo, en este caso capacidad cognitiva general. También me puedo preguntar en qué grado este método afecta en algo la predicción de mi criterio. Por ejemplo, ¿importa medir capacidad cognitiva general en un computador o en un celular? ¿Es lo mismo? ¿Es indistinto? Y por último, yo también me puedo hacer preguntas si es que estas dos medidas están correlacionadas. Por eso revisamos las correlaciones antes. Si no está correlacionada la capacidad cognitiva general con el desempeño futuro, ¿por qué la incorporaría en un proceso? Sabemos que sí, pero todo lo que nosotros incorporamos a nivel de constructo busca predecir algo relevante, o estamos perdiéndonos en el método, o estamos entretenidos porque hay que jugar y nos olvidamos de hacer las preguntas relevantes, que es ¿por qué estoy jugando? Muchas de las herramientas tienen respuesta para eso y lamentablemente hay varias que no. Y ahí nosotros tenemos que ser capaces de generar las distinciones relevantes para esto. Miren, ¿qué es lo que ocurre? La evidencia lo dice y estas son investigaciones que no tienen más de 3 años. Nos dicen que no hay diferencias entre aplicar entre un celular y un no celular en evaluaciones no cognitivas. Pero cuando hay evaluaciones cognitivas, sí importa el dispositivo en el que yo rindo. ¿Y qué es lo que ocurre al respecto? Que si yo no sé esto, probablemente cuando a mí me ofrezcan una herramienta y me digan, mira, esto funciona en el celular o en el computador, yo voy a decir, perfecto, qué bueno, así llego a más gente, pero estoy al tanto de que puedo perjudicar los resultados de un candidato o una candidata. Esas son preguntas donde probablemente nos vamos dando cuenta que la ciencia se vuelve importante porque nos da pistas de qué sirve y qué no. Vamos a someter a la prueba del análisis de método, de constructo, ¿cierto? Y de criterio que nosotros acabamos de hacer con las tecnologías más modernas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo puedo yo someter análisis a una herramienta que lo que hace es analizar nuestros currículums?
Tienden a llamarse CV parser o cosas de ese estilo, esos tienden a ser sus nombres. Por lo tanto, ese es el método. Luego el constructo. Aquí ya me queda la duda. ¿Qué está buscando esta herramienta? ¿Está buscando información curricular? ¿Está buscando años de experiencia? Y luego me vuelve la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que yo estoy prediciendo con esto? ¿Estoy prediciendo desempeño? La experiencia, ¿se acuerdan que cuando veíamos muy rápidamente la tabla del estudio de Schmidt y Hunter, nosotros nos dábamos cuenta que los años de experiencia no tenían que ver con el desempeño? ¿Qué pasa si los estoy considerando en un elemento automatizado de revisión de currículums? Si se dan cuenta, ahora las preguntas ya no se responden tan fácilmente como cuando hicimos la primera evaluación de una prueba psicométrica. Pero estas preguntas las podemos y las debemos hacer de la misma forma. Por ejemplo, ¿está correlacionada la información que yo reviso de un currículum con el futuro desempeño? Si no lo están, nuevamente la pregunta, ¿por qué lo estoy tratando de predecir? ¿Qué quiero lograr con esto? Sigamos sometiendo a prueba distintas herramientas. Antes de eso, vamos a revisar qué es lo que está pasando. Se van dando cuenta que aquí en esta publicación, que era del 2020, las empresas estaban preocupadas porque creen que va a haber sesgos humanos replicados, en particular en las evaluaciones con inteligencia artificial. Un año después, en el mismo portal, ¿qué es lo que nos encontramos? Que las preocupaciones persisten. O sea, en un año simplemente se nos dice que hay preocupación y que nada ha cambiado. Pareciera ser que hay algo que quizás no está necesariamente resuelto y lo vamos a ir revisando. Nuevamente, ahora vamos a los juegos, a las actividades gamificadas. ¿Qué tenemos que saber al respecto de ellas? Nuevamente, si se fijan, el ejercicio es exactamente el mismo. Aquí cuando nosotros miramos el método, nos damos cuenta que es una prueba online, por ejemplo, que puede ser respondida también entre un celular, un computador. Pero aquí, ¿qué estamos midiendo? Quizás velocidad de respuesta, uno pudiera deducir algo así. ¿Hay brecha digital en esto? ¿Hay brecha digital que explique las diferencias de puntajes entre las personas? Por ejemplo, ahí nos empiezan a surgir preguntas adicionales, distintas a las de antes. ¿Estoy tratando de predecir el desempeño? Probablemente sí. Pero si se fijan, nuevamente vienen las mismas preguntas que nosotros podemos hacer. Esto es una buena pista porque nosotros tenemos una forma, esta es una forma sugerida por mí, por supuesto, pero tenemos una forma de someter a juicio, de someter a prueba casi cualquier herramienta que nosotros tengamos al frente, y esto nos permite en última instancia decir, ¿sabes qué? Quizás la herramienta gamificada me sirve, porque si lo que busca es velocidad de respuesta y la velocidad de respuesta predice capacidad cognitiva general y la capacidad cognitiva general logra predecir el desempeño, se arma una historia. Si algo en esos elementos parciales no te da pistas, no nos entrega pistas de que va a servir para eso, probablemente lo vamos a tener que dejar fuera de nuestros procesos. ¿Qué nos va diciendo la evidencia de las actividades gamificadas? ¿Se acuerdan que habíamos revisado qué es lo que pasaba hace 10 u 11 años al respecto de la evidencia? Lamentablemente las cosas no están bien. Este es un paper que apareció el año pasado, hace poquito. Y lo que nos dice es que, ahí como lo pueden ver en detalle, yo me voy a quedar con el primer bullet en particular. El estado actual es principalmente ateórico. ¿Qué quiere decir eso? Que pudiera ser que lo que nosotros tenemos son juegos que pueden ser entretenidos, más o menos difíciles, pero que no necesariamente están evaluando lo que buscamos porque está desconectado de la teoría. Y eso es sumamente importante y crítico, y nosotros debemos ser críticos al respecto. Ahora, con estas herramientas más sofisticadas que siguen utilizando inteligencia artificial, las que detectan nuestras emociones, nos dicen si estamos felices o estamos contentos, o estamos tristes, por ejemplo, ¿qué es lo que tiende a ocurrir? Nuevamente, el método cuál puede ser una prueba online, similar a antes, pero ¿qué es lo que nos pasa aquí? Estamos prediciendo las emociones del momento, una breve presentación de 30 segundos. Si yo estoy utilizando esta herramienta para conocer a alguien, para saber quién es, en poco tiempo puede ser útil. Si yo la estoy utilizando para, por ejemplo, saber qué emoción le generó en un microsegundo algo, ¿cuánto de eso predice el desempeño futuro? ¿Cuánto de eso predice las emociones que esta persona va a demostrar en un entorno laboral? Nunca podemos olvidarnos que los entornos laborales en donde trabajamos son tanto más importantes que la herramienta en sí misma. Quizás pudiera importar en otros contextos. Pero aquí, desde el punto de vista de lo que estamos prediciendo, ¿qué estamos prediciendo? ¿Manejo de emociones o desempeño? Nos queda la duda. Pero si se fijan, nuevamente, estas son las preguntas que si yo estuviera, por ejemplo, en una empresa en la que me van a ofrecer algo, yo le haría estas preguntas y le diría, ¿sabes qué? ¿Estás correlacionando lo que corresponde? ¿Tiene que ver la emoción con el desempeño futuro? Y si se fijan, estas tres grandes como preguntas que nosotros podemos hacer y el vínculo entre estos elementos nos permiten someter a prueba casi cualquier acto evaluativo, no importando si su origen es más clásico o de los novedosos, de los nuevos que han llegado en los últimos años.
¿Qué nos va diciendo la evidencia al respecto? Hoy día se está estudiando todo con Big Data, con grandes cantidades de datos. Los pestañeos, cuánto nos demoramos en dar una respuesta, si es que nuestra temperatura corporal cambia, la velocidad con la que hablamos. Eso es relevante en tanto provea un buen insumo para luego hacer una predicción del desempeño o lo que sea que nosotros queramos predecir que sea pertinente a un acto evaluativo en reclutamiento y selección. Si eso no pasa, simplemente lo que estamos haciendo es contar pestañeos por contar pestañeos, pero porque es tecnológico, porque es moderno, y esas no pueden ser las razones para incorporar una herramienta a un proceso de reclutamiento y selección. Más aún, ¿qué está pasando? Esta es una comisión de Estados Unidos y esto probablemente nos va a pasar ahora, pronto, porque nosotros en Latinoamérica estamos avanzando recién con las normas de evaluación digital, evaluación con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasó? Que Estados Unidos y la mayoría de los países anglosajones recorrieron el camino que nosotros estamos empezando a recorrer unos poquitos años antes. No tantos años, y probablemente esto nos va a pasar pronto. ¿Qué es lo que pasó? Se le solicitó a una empresa que demostrara en esto de que ellos estaban haciendo, que era poder detectar las emociones de sus candidatos a través de un video, que demostrara que eso lo estaban haciendo bien, que lo estaban haciendo de manera insesgada y que además estaban pudiendo predecir el desempeño. Digamos que era el caballito de batalla de esta empresa. Les cuento la historia y cómo terminó. Esto partió en 2020 y el año pasado, si no me equivoco, en 2021, ¿qué es lo que pasó? Ante la queja, esta empresa, en vez de demostrar que ellos estaban en lo correcto, bajaron toda la medición de emociones de su plataforma, que era lo emblemático, era lo que esta empresa más defendía. ¿Qué es lo que ocurrió? No pudieron o no quisieron, yo me quiero quedar más con lo primero, no pudieron demostrar que lo que usaban, que era el elemento más importante en su evaluación, realmente servía para lo que decían que servía. Y prefirieron bajarse de esto en vez de entregar los argumentos demostrativos que pudieran sustentar su evaluación. ¿Esto pasa acá solamente? Probablemente no. Amazon, hace poquito tiempo también, creo que el año pasado, antepasado a todo reventar, ¿qué es lo que tiene que haber ocurrido? Uno diría probablemente profesionales con conocimiento avanzado en temas de inteligencia artificial y en la mayoría de las ciencias debieran estar preocupados y preparados para poder hacer esto. Amazon estuvo algo así como 3 años probando un robot con inteligencia artificial que lo que hacía era tomar estas decisiones más automatizadas para todos nosotros y nosotras. ¿Qué es lo que ocurrió? Este robot terminó siendo misógino. ¿Qué quiere decir eso? Que consistentemente privilegiaba en los resultados y en las evaluaciones y en las ponderaciones que generaba a los hombres por sobre las mujeres. Y Amazon, después de 3 años de trabajar con este robot, lo dio de baja también, porque se dio cuenta que no estaban logrando hacer lo que prometían. Ellos dijeron que no tomaron ninguna decisión de contratación con esto. A mí al menos me queda la duda de si efectivamente fue así. Estuvieron 3 años acumulando datos y se dieron cuenta que la iniciativa no fue lo que esperaban. Si se fijan, hay empresas que lo que hoy día están haciendo es el ejercicio más autocrítico de entender que lo que están haciendo puede ser falible, pero hay muchas otras y muchos proveedores y muchos distribuidores que simplemente crean, y lamentablemente en el mercado latinoamericano copian instrumentos sin conocer la ciencia detrás, sin hacerse estas preguntas que nosotros nos empezamos a hacer hace unos minutos, que es, ¿sirve o no sirve? ¿Con qué tiene vínculo? ¿Con qué no tiene vínculo? ¿Importa hacerlo desde la casa? ¿Importa hacerlo en un computador? ¿Importa hacerlo en un celular? Todas esas preguntas, muchos proveedores o muchos desarrolladores se las hacen. Amazon se lo hizo y tuvo que decir, agachar la cabeza y decir, no lo logramos. Pero hay muchos otros que no lo están haciendo. Por último, y para ir cerrando, ¿qué es lo que ocurre también? Y esta es una publicación en donde cito a Nancy Tippins, que estuvo hoy en la mañana con ustedes, con nosotros. En particular está ella, está Frederick Oswald, ambos que han sido presidentes de la Sociedad de Psicología Industrial y Organizacional en Estados Unidos. Este es un paper que también está fresquito en el horno, salió a fines del año pasado, si no me equivoco, y lo que nos está diciendo es que hay ciertas preocupaciones, tanto científicas, o sea, de la ciencia de las evaluaciones, legales y éticas, en particular en las evaluaciones basadas en inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que nos están diciendo? Que lamentablemente no es muy prometedor. Hay falta de bases teóricas para los predictores. La metodología puede ser adecuada, pero ojo que hoy hay una nueva estadística. Hay una estadística que a veces los proveedores no quieren abrir. Que dicen que por evaluar, por ejemplo, con inteligencia artificial no hay mucho que explicar. Y la verdad es que sí. La explicabilidad es algo que no podemos abandonar en reclutamiento y selección porque no debemos hacerlo, porque tiene, como vemos acá,
resultados e implicancias éticas y en última instancia recordemos lo que estamos haciendo. Estamos evaluando a gente para obtener su siguiente trabajo. A ninguno de nosotros nos gustaría que a nosotros, a nuestras parejas, a nuestros hijos, los dejaran fuera eventualmente por una herramienta automatizada en mayor o menor grado, simplemente porque alguien creyó que había que ponerla en un proceso y no se hizo las preguntas adecuadas. Y lamentablemente, ¿qué es lo que está pasando? Que si bien hay predicciones que son más lineales, hoy las predicciones y la forma de evaluar las predicciones se complejizó. Definitivamente, la estadística clásica nos está quedando corta porque hoy hay predicciones que no son necesariamente lineales, que van más allá de las correlaciones y las regresiones. Pero todo se puede entender y todo se puede explicar. A mí que me ha tocado profundizar en estas temáticas, si bien hay que aprender alguna serie de conceptos importantes para poder entender, luego de eso, lo que nosotros logramos es ver que nada se ha perdido y por eso quise ejemplificarles que la herramienta más clásica o más análoga, así como la más digital, la más moderna, la más neurocientífica de las alternativas que nosotros podamos revisar, todas se pueden someter al mismo juicio. Y si se fijan, así como Nancy y sus colegas nos fueron contando, hay muchas preocupaciones. La confiabilidad, las emociones son confiables. También se hicieron estas preguntas que nosotros tratamos en el ejemplo. Los modelos y las normas, dado que son dinámicos y no son estables, ¿cuál es la norma del instrumento? ¿Es una que crece día a día? ¿Cómo trabajamos con algo que se mueve? ¿Cómo trabajamos con como dirían los gringos, con un moving target, con un objetivo que se está moviendo? ¿Cómo lo hacemos cuando ya no hay 10, 100 o 1000 datos? Hay decenas de miles de datos. ¿Dónde están las reacciones de los postulantes? ¿Nos importa? ¿Nos importa si es que la gente lo pasa mal haciendo una videoentrevista? ¿Cuánto de esto implica que, por ejemplo, las emociones que la persona demuestre simplemente es porque no está en agrado con la instancia? Y ahí volvemos a la pregunta de si el método es el adecuado. Si se fijan, esto es una invitación y una llamada a la acción. Lo que nos está diciendo es que nosotros no podemos ser entes pasivos en esta mejora tecnológica, sino que nosotros tenemos un rol como personas que se dedican a la evaluación en reclutamiento y selección, de tomar en consideración estos elementos y mucho más, y recordar que lo que nosotros tenemos en juego es que la ciencia detrás de las evaluaciones es probablemente de los elementos más importantes. A mí no me importa en última instancia si el instrumento era entretenido o no entretenido. Si lo logro hacer entretenido, está perfecto. Pero a mí lo que me importa es predecir lo que yo quiero predecir, saber cuánto me equivoco, porque siempre nos equivocamos en reclutamiento y selección, pero nuestro deber, nuestro imperativo es estar al tanto de en qué nos equivocamos, cuánto nos equivocamos y cuánto pudiera mejorar la predicción, por ejemplo, si yo modifico alguna etapa o algún elemento o alguna herramienta del proceso de reclutamiento y selección. A modo de cierre, solamente quisiera agradecer y reiterar lo contento que me pone este tema. A mí me gusta mucho esto y quiero remecerlos como me remecí yo al momento de leer esta investigación. Tenemos mucho que hacer, tenemos harto que decir y tenemos bastante que aprender. Las cosas han cambiado y nosotros tenemos al menos dos roles. Uno, es decir, que somos entes pasivos en esto y nosotros vamos a recibir y vamos a incorporar estas herramientas. O dos, y es la invitación que yo les quiero hacer, es que nosotros debiéramos, y creo que tenemos la obligación de al menos someter a prueba lo que sea que se nos ofrezca. Y si alguien no me lo puede explicar, así como esta empresa de Estados Unidos no pudo explicar y no quiso explicar qué es lo que hacía, bueno, probablemente esa herramienta o ese proveedor no es alguien con quien yo quisiera trabajar hasta que, en palabras simples, como lo vimos hoy, me demuestren que esta es una herramienta que sirve y sirve para lo que yo quiero incorporarla en el proceso de reclutamiento y selección. Así que con esto me despido, les doy muchas gracias y espero que sigan disfrutando esta jornada de hoy en el Congreso. Agradezco mucho la invitación y haber podido compartir algo de mi experiencia con ustedes. Que estén muy bien.